bienvenidos a la fe de Jesús, ahora la lección número 2. Qué bueno que nos podamos reencontrar. Ya hiciste la lección número 1, ya hablamos acerca de la palabra de Dios, ya leíste cada día de esta semana los textos que se te indicaban en la segunda parte de la lección y hoy vamos a comenzar con la lección número 2. La lección número 2 se titula ¿Quién es Dios? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de Dios Padre, vamos a ver quién es Dios para nosotros, vamos a ver quiénes somos nosotros para Él y se va a poner muy emocionante. Espero que te estén gustando las lecciones, espero que la lección 1 te haya parecido interesante como a mí. Te quiero recordar que cada una de las lecciones se va a ir poniendo cada vez más interesante. Cada una de las lecciones va a tener su cuotita de interés y va a ser muy pero muy buena. Así que vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar por vos que estás ahí, vamos a orar por mí, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en el desarrollo de esta lección número 2 y vamos a ver quién es Dios. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por esta clase número 2. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos vivir un ambiente celestial y espiritual. Guíanos por tu palabra, porque hoy te estudiaremos a ti, Padre Eterno. Ayúdanos para que sepamos quién eres tú para nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Muy bien, acompáñame en tu Biblia. Espero que tengas la lección a mano o virtual, ¿sí? Pero acompáñame en tu Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver quién es Dios. Y ahora vamos a preguntarnos cuántos dioses hay. Pregunta número 1 de la lección número 2. ¿Cuántos dioses hay? Efesios capítulo 4, verso 3 dice lo siguiente: procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Leí Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, para tener el contexto. ¡Qué interesante! ¿Cuántos dioses hay? Hay 3, hay 1, hay ninguno. No sé cuántos dioses hay. Bueno, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Este solo Dios vamos a ver que tiene una naturaleza y vamos a ver cómo se manifiesta la deidad. Pero hay un solo Dios, Dios y Padre de todos. Sigamos leyendo. Pregunta número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, Jesús se encuentra con una mujer en Juan capítulo 4, ¿sí? Jesús se encuentra con una mujer conocida como la mujer samaritana y ahí entonces Jesús le revela cuál es la naturaleza de Dios. Así que vamos a buscar Juan capítulo 4, verso 24. Dice así: Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu. Así que, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Es sin materia, es carnal o es espiritual? La naturaleza de Dios es espiritual. Por eso los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu y en verdad significa adorarlo como Él desea y expresa que lo debemos adorar. Cuando hablo de la adoración, siempre recuerdo al capítulo 4 del libro de Génesis, a Caín y Abel. No sé si alguna vez leíste la historia, si no, después podés ir al capítulo 4 de Génesis y leerla. Ahí habla de 2 actos de adoración. Dios había pedido que lo adoren a través de un sacrificio de un cordero. Veremos que esos corderitos eran sombra de Jesús, simbolizaban al verdadero Cordero de Dios que iba a dar la vida por nosotros, a Cristo Jesús. Así que Abel trae un cordero, pero Caín, con la mejor onda, porque él era agricultor, trae frutos de su trabajo y le trae lo mejor de lo mejor. Pero Dios miró con desagrado a Caín, dice la palabra, y con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando Caín recibe esa mirada de Dios, se demuda su rostro, su semblante cae. Y el Señor le dice: ¿por qué se ha demudado tu rostro? ¿Por qué cambiaste el semblante, Caín? Si sabes que si haces las cosas bien, te va a ir bien. Nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espiritual. ¿Y cómo adoramos a Dios en espíritu y en verdad? De la forma como Él desea que lo adoremos. Dios entonces es uno y Dios tiene una naturaleza espiritual. Pregunta número 3. Nos dice así: ¿cuáles son las 3 personas de la deidad?
Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Este es un texto muy conocido también. Mateo 28, 19. Y no solo aquí, sino en otros textos también aparece la deidad. Nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, a lo cual también se le llama Trinidad. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia, sí aparece la palabra deidad. Nos dice que Jesús tiene la plenitud de la deidad. Y la deidad es Dios, y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es muy, pero muy interesante. En un episodio de la Biblia aparecen los tres en tiempo y espacio, en el bautismo de Jesús. Eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 3. Aparece Jesús, Dios Hijo, siendo bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo en forma de paloma que viene sobre Jesús. Ya estudiaremos un poquitito más acerca del Espíritu Santo en otra lección. Y entonces Dios Padre hablando desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre hablando desde una nube, Dios Hijo siendo bautizado y Dios Espíritu Santo viniendo a Jesús en forma de paloma. ¿Cuáles son estas tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Es firme, tirano? ¿Es indiferente? Bueno, yo te creé, haz lo que vos quieras. ¿O es amor? Primera de Juan capítulo 4, verso 8 nos contesta esto. Hay una alabanza muy linda de Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8 nos dice lo siguiente, acompáñame en tu Biblia. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es hermoso esto. Dios es amor. El carácter de Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Así que Dios es uno que se manifiesta en tres personas, tiene una naturaleza espiritual y su carácter, su esencia, es amor. Qué hermoso Dios que tenemos. ¿Qué más podemos decir acerca de este Dios? ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, y con esto vamos a contestar cómo considera Dios al ser humano, qué siente al respecto. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes porque lo veremos tal como Él es. ¿Cómo se considera Dios hacia nosotros? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Nos considera sus hijos. Sus hijos. ¿Y qué tiene Él por nosotros? Tiene amor por nosotros. De tal manera nos amó que nos ha llamado hijos. Hijos. Recordá que no todo ser humano es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, veremos en algunas lecciones más adelante que hay que renacer como hijo de Dios. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que podemos llegar a ser hijos de Dios no por voluntad humana, sino por voluntad divina. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice que somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros renacemos en la palabra, por voluntad divina, podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Si sos el hijo de Dios, si sos la hija de Dios, sos el hijo de un rey, sos la hija de un rey. Así que, ¿qué sos? Sí, pensaste bien. Sos el hijo del rey, la hija del rey. ¿Qué sos? Sos la princesa, sos el príncipe. Eso es lo que sos. En 1 de Pedro 2.9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nunca podrás vivir a la altura de lo que sos a menos que reconozcas que sos. Sos el hijo y la hija de Dios. Y tenés que vivir como hijo de Dios, para su gloria y para su honra. Vamos a la pregunta número 6. ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? ¿Será que Dios tiene cuidado de nuestros problemas? Vamos a leer el Salmo capítulo 40, versículos del 1 al 3. Acompáñame al libro de Salmos. Cuando abrís la Biblia, a la mitad más o menos, siempre caes en Salmos. Los Salmos son maravillosos. Te quiero recomendar algo. Hace algún tiempo grabamos una serie de Desayunemos con el Señor
que trata acerca de los salmos. Si os pones en Google, en YouTube, perdón, Desayunemos con el Señor, Salmos, seguramente te van a salir. Si te gustan los salmos, podés mirar ahí. No la terminamos, nos faltan varios salmos. No llegamos al 40 todavía, pero hay unos cuantos ahí si te gustan los salmos como para compartirlo con nosotros. Nos dice el Salmo 40, versículo del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Te ama Jehová? ¿Se preocupa por tus problemas? Claro que sí, claro que sí. A veces nos parece que Dios puede ser indiferente a nuestros problemas, pero Él no es indiferente, Él sufre con nosotros. Por eso tenemos que esperar en Dios y clamarle. Y Él utiliza esta frase, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Viste como cuando un niño dice, papi, papi, mami? ¿Y qué hace uno para brindarle amor? Se agacha, se pone a la altura de Él y le dice, ¿qué? Decime que acá estoy. Dios hace lo mismo con vos y conmigo. Cuando oramos, cuando clamamos a Él, es como que se inclina, nos presta atención y nos oye. Y puede ser que en la vida te hayas encontrado en los pozos de la desesperación. En ese lodo cenagoso que parece tierra, arena movediza, no tierra, arena movediza, que parece que mientras más te mueves, más te hundís. O ese lodo cenagoso que parece como que uno no puede salir, trata de salir, pero no puede. Dios te quiere sacar de ahí. Dios quiere venir a tu vida y bendecirla. Dios quiere llegar a tu vida y sacarte del pozo de la desesperación. La desesperación es terrible. La desesperación trae desesperanza, trae decisiones mal tomadas, pero el Señor quiere que estemos esperanzados en Él y en su palabra. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nos aferremos de su mano. Dios es amoroso. Mira, déjame leerte algunos otros versículos. No están en la lección, pero son promesas maravillosas. Por ejemplo, Apocalipsis 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. El Señor siempre quiere estar con vos. El asunto es que nosotros a veces no estamos con Él. Dios se preocupa por nuestros problemas, claro que sí. Nos quiere sacar del lodo cenagoso, claro que sí. Nos quiere sacar de la desesperación, sí, también. Él quiere afirmar nuestros pasos, sí. Él quiere sostenernos con su mano derecha, sí. Él quiere ayudarnos, alabado sea su nombre. Pero a veces nosotros nos vamos de su presencia. Es por eso que tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo y fortalecernos en su presencia. ¿Cómo nos fortalecemos en la presencia de Dios? Bueno, leyendo la Biblia, alabando su nombre a través de cánticos y alabanzas. Eso es maravilloso. Ya sabemos que Dios es uno, ya sabemos que se manifiesta en tres personas, ya sabemos que Dios tiene una naturaleza espiritual y que su carácter, su esencia es amor. Ya sabemos que Dios nos considera sus hijos y sus hijas y sabemos que Él quiere participar en nuestros problemas. Con esto de los problemas, hay una historia muy interesante de un cuadro donde aparecía una playa, la arena, y aparecían dos pares de huellas, como que dos personas hubieran ido caminando juntas. Y en un momento aparecía un solo par de huellas y en otro momento dos pares de huellas. Dios se encuentra con una persona y le dice, esta es la historia de tu vida, le dice Dios. Y él le dice, sí, Señor, mirá, yo estoy mirando la historia de mi vida y me parece muy interesante, pero hay un dolor en mi corazón. Y Dios le dice, ¿cuál es ese dolor, hijo mío? Es que en los momentos más difíciles de mi vida veo que hay un solo par de huellas, me dejaste solo. Y Dios le dice, no, hijo mío, hay un solo par de huellas, porque en los momentos más difíciles de tu vida, cuando vos me dejaste, te alcé sobre mis brazos y te llevé alzado. Dios quiere alzarte. Dios quiere atravesar con vos los momentos más difíciles y que vayas en sus brazos en esos momentos como si fueras un niño que tiene que pasar a través de una tormenta. Él te quiere llevar en sus brazos de amor. ¿Dejarás que Dios te abrace y te lleve en sus brazos de amor? Pregunta número 7. ¿De qué manera el ser humano puede percibir al amor de Dios? ¿De qué manera podés y puedo percibir el amor de Dios? Juan capítulo 3, verso 16. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Juan capítulo 3, versículo 16, dice así. De tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? ¿Cómo podemos percibir el amor de Dios? Podemos percibir el amor de Dios por el sacrificio que hizo. Alguno estaría dispuesto a dar su vida por alguien bueno, pero ¿quién daría la vida por algún malo? ¿Y la vida de un hijo? ¿Darías la vida de tu hijo por alguien? Yo creo que no. Dios te ama y me ama tanto, podemos percibir su amor por nosotros, por el sacrificio que hizo. Jesús sacrificándose a sí mismo y Dios sacrificándolo a Jesús para perdón de nuestros pecados. ¡Wow! Hay una semana especial que hicimos, ¿sí? Que está en la página del Instituto Bíblico Nuevo Tiempo y está en la página Pastor Pablo Ferrero también, ¿sí? Y esta semana especial hablamos de la muerte y resurrección de Jesús. En esta semana especial hablamos de cómo el Señor quiere restaurar nuestras vidas y el sacrificio que hizo en Jesús. Restaurados se llama, si querés buscala. Y buscá los temas que hablamos justo de Jesús, por ejemplo, en el Getsemaní. Jesús en la cruz, ahí se habla de las 3 cruces. Jesús diciéndole al Señor, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podemos percibir el amor de Dios? Lo podemos percibir en la cruz del Calvario. Cuando Dios dejó que Cristo dé su vida por nosotros, porque sin eso no podríamos alcanzar salvación y vida eterna. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, lo siguiente. Acompáñame en tu Biblia, 1 de Juan capítulo 4, verso 9 y verso 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo por perdón de nuestros pecados. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios por vos? En que envió a su Hijo, en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Sí, pero yo no siento a Dios. No es necesario sentirlo, es necesario saber lo que Él hizo por mí. A veces los sentimientos no son del todo confiables, pero la palabra de Dios, como vimos en la clase pasada, es confiable y Dios te ama con locura. Por eso entregó a su Hijo amado por vos. Lleva tiempo sentir a Dios, pero lleva menos tiempo saber de Dios si nos metemos en la palabra de Dios. Ya sabemos entonces de que Dios es uno. Ya sabemos que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya sabemos que es de una naturaleza espiritual y que su carácter es amor. Sabemos también que te considera su hijo, su hija, que se preocupa y ocupa por tus problemas y que también te demuestra su amor y te lo demostró con Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Hay un pensamiento aquí que dice así: espáciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no habría dado a Jesús para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen. Lo afligen todas tus aflicciones. Grande es la fuerza que Dios concede por medio de su Hijo eterno. Dios sufre junto con vos. Ese sufrimiento que estás teniendo porque perdiste a un ser querido, Dios sufre junto con vos. Ese sufrimiento porque te es un hijo o una hija en problemas, en las drogas, en una relación tóxica, Dios sufre junto con vos. En ese pensamiento que estás teniendo porque tu vida parece que no sale adelante, porque Dios está sufriendo junto con vos. Pero también quiere que dejes de sufrir tanto. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar tu vida, pero para eso le tenemos que dar permiso. Es por eso que cuando pensamos en confiar en Dios, hay alguna sugerencia. Cuando pensamos en lo que la Biblia nos dice acerca de confiar en Dios, hay algunas sugerencias. Lo primero es respetar el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, la palabra de Dios nos dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos y uno de ellos es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor a quien tome su nombre en vano. Hay que respetar el nombre de Dios. A Dios hay que respetarlo. Es el creador del universo. Es nuestro papá querido, sí, pero es el creador del universo también. Entonces debemos respetarlo, debemos tenerlo en alta estima. Pero no solo eso, sino que también debemos obedecerle, porque al obedecerlo, Él nos bendice. No porque sea un papá injusto, un papá
egoísta que nos dice, no me obedeces, toma, no te voy a bendecir. No es así. Dios nos ama. El asunto es que nosotros acá en el planeta Tierra estamos inmersos en una lucha espiritual, que ya la vamos a estudiar. Es una lucha terrible, donde las potestades, hay dos fuerzas, dos potestades que luchan. Está Dios, Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles buenos, y está el enemigo de Dios y los ángeles malos. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios pierde derecho de bendecirnos. Pero cuando nosotros le obedecemos, Él gana derecho de bendecirnos. Por eso, aquí el apóstol Pedro dice en el versículo 29 de Hechos capítulo 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros trae bendición, trae paz, trae restauración. ¿Hay cosas en tu vida que necesitan ser restauradas? Bueno, el Espíritu Santo se encarga de eso, pero Él necesita el derecho, necesita que le hagamos caso, porque Él como Padre amante, Dios como Padre amante, nos pide lo mejor para nuestra vida. ¿Y qué debo hacer entonces? ¿Cómo hago para hacerle caso? Bueno, hay que poner a Dios en primer lugar. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios te dice lo siguiente. Qué hermoso versículo. Mateo capítulo 6, verso 33, una promesa. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les añadirán. Tenemos que buscar primero a Dios, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Cuando tengas un problema, lo primero que tienes que buscar es a Dios. Señor mío, ayúdame por favor, Padre eterno. En el nombre de Jesús, ayúdame. Necesitas buscar a Dios, necesito buscar a Dios. Si queremos ser bendecidos por su presencia, si queremos que Él manifieste su amor por nosotros como Él quiere, necesitamos darle derecho para que lo haga. Y ese derecho es ponerlo en primer lugar. ¿Te gustaría poner a Dios en primer lugar en tu vida? Antes que el trabajo, antes que el fútbol, antes que lo que más te gusta, poner a Dios para que Él ponga el fútbol donde tiene que ir, la familia donde tiene que ir, el trabajo donde tiene que ir, pero poner a Dios en primer lugar para que Él bendiga tu vida y te dé sabiduría para tomar decisiones. ¿Y qué más debo hacer? Amar a Dios. Él ya me amó, ya me demostró su amor sacrificando a Jesús en la cruz. Ahora debo amarlo. ¿Y cómo debo amarlo? Con todo el corazón. Mateo 22, versículo 37, nos dice así. ¿Cómo debo amar a Dios? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Necesitamos amar a Dios con todo el corazón. ¿Te gustaría amarlo? Bueno, es que yo no sé cómo hago para amar a Dios de todo corazón. Bueno, pero Él te va a enseñar. Si vos te dispones a hacerlo, Él te va a enseñar a través de su palabra. Mientras más vayamos estudiando la Biblia, más aprenderemos a amar a Dios. Hay un compromiso de fe que me gustaría proponerte en este momento. Dice así. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero amarlo y obedecerle como mi Padre Celestial. ¿Te gustaría tomar esta decisión conmigo hoy? Si querés tomar esta decisión, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amarlo y a obedecerlo. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias por manifestarte en la palabra. Gracias por ser nuestro Padre amante. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por el infinito sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te queremos amar, Señor. Queremos ponerte en primer lugar. Ayúdanos a que lo podamos hacer. Enséñanos a cómo hacerlo en la Biblia, en tu palabra. Ponemos nuestra vida en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mis queridos amigos, en la segunda parte de la hoja tenemos información adicional, ¿sí? Tenemos una sección de ampliando conceptos y ahí tenés otros conceptos acerca de la naturaleza de Dios, cómo se revela Dios y también nuestra actitud hacia Dios. También tenés alimentando tu fe. Hay una sección de versículos para leer todos los días, para leer hoy, para leer mañana, para leer y así cada día de la semana. No dejes de hacer esta sección. ¿Cómo aprenderemos a amar a Dios? A través de esta sección. ¿Cómo aprenderemos a partir de la Biblia de Dios? A través de estos versículos. Están elegidos de forma especial para que en esta semana estudies todos los días un poquitito acerca de Dios.
de lo que estás estudiando. Mandanos un mensajito de aquellas cosas que te impacten a la secretaria del Instituto Bíblico Nuevo Tiempo que te está mandando las lecciones. Dejanos un comentario abajo del video. Contanos qué te parecen estos textos de la semana. Están maravillosos, ¿sí? Ahí tenés Génesis 1 del 1 al 5. El segundo día, Génesis 1 del 26 al 31. Salmos 8 del 1 al 19. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Colosenses 1 del 15 al 17, Efesios 3 del 14 al 21 y Primera de Pedro 1 del 7 al 9. Por favor, hacelo cada día, una sección de estos versículos. Después hay una sección para fortalecer tu fe y otra para compartir. Si esto está siendo de bendición para tu vida, compártelo. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la lección número 3 de la fe de Jesús.